Dios les bendiga, le habla la pastora Raquel Mateo desde aquí, desde Madrid, España. Y queremos traer una pequeña cápsula con el tema cómo afrontar los tiempos de crisis. Hoy queremos hablar de este tema tan necesario en medio de un mundo que está volcado en una crisis. Estamos hablando de crisis emocional, crisis existencial, crisis económica. Estamos cargados de situaciones en todo nuestro alrededor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la crisis? Y aún hablando de la crisis de los últimos tiempos, que nos habla el libro de Mateo 24. Hoy Dios quiere darte algunas pautas para afrontar la crisis, porque hay algo que debemos de saber claramente como hijos de Dios, que vamos a pasar crisis. Y una de las cosas que yo debo de evaluar en medio de una crisis es, ¿esta crisis es permitida por Dios? Lo primero que yo tengo que pensar es esto. ¿Por qué? Porque cuando una crisis es permitida por Dios, siempre va a ser para llevarnos a un propósito. Dios jamás va a permitir que un hijo de él pase una situación difícil solo por verlo sufrir. Cuando vemos en todo lo que es la palabra de Dios, vemos hombres y mujeres que pasaron por crisis muy duras, pero de ahí sacaron las experiencias más extraordinarias. Tenemos un fiel ejemplo de José. José fue quitado de en medio de su papá y fue vendido a Egipto. Nunca él pensó que esa crisis iba a ser el motor para él llegar a ser de bendición y de ayuda para su familia. Hoy Dios quiere hablarte y decirte, tienes que aprender a discernir en medio de la crisis. Otra cosa que es importante como hijo de Dios que nosotros podamos entender y saber, yo estoy provocando esta crisis en mi vida porque es bueno evaluarme. Y si viene de mí, si yo soy el culpable de que esa crisis esté aconteciendo, yo tengo entonces que comenzar a cambiar hábitos, a cambiar maneras de ser en mi vida para acoplarme a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces va a comenzar a suceder lo que Dios quiera. Y todo, siempre que Dios permite una situación, no siempre va a ser del agrado nuestro. Entonces vas a caminar en base a lo que Dios quiere en medio de la crisis que estás viviendo. Otra herramienta que quiero darte en medio de esto es saber que Dios en medio de la crisis siempre te va a dar una salida. Vas a ver puertas cerradas, vas a ver que no hay manera de que se pueda resolver esa situación. Pero vemos que de una u otra forma Jehová abre una puerta. Él siempre dice, toda tentación que aparece, una crisis de tentación en donde te ves obligado a hacer algo que no agrada a Dios, olvídate, Dios va a abrir una puerta para que tú hagas lo correcto. Por eso es que en los tiempos de crisis yo no puedo enfocarme solamente en lo que yo puedo hacer por mí mismo. No, no. Lo más importante, ¿qué quiere que Dios, que yo haga en medio de esta situación? Entonces voy a tener la victoria. Por eso hoy, en medio de tu crisis, recuerda, si Dios la permite, vas a sacar de ahí un testimonio extraordinario y lo más importante, vas a crecer en fe. Así que te dejo con esta palabra, con esta corta reflexión, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a que puedas entender los tiempos en Él. Dios te bendiga. Shalom.